¿Listo? Listo, entonces, vamos a ver aquí, aquí, acá. Listo. Entonces, ¿qué habíamos visto? ¿Cierto? Que habíamos visto en parte lo que era de datos agrupados. Todos tienen, me imagino que tienen esta tablita, ¿cierto? Todos quedamos como en Sí, esta señor. tablita, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallamos la marca de clase? ¿Cómo se hallaba? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo hallamos la marca de clase? Con el límite superior por el límite inferior dividido 2. Ojo, suma límite superior más el límite inferior dividido entre 2. ¿Listo? Es la suma. Límite, acuérdense, límite inferior, ¿cierto? Era desde donde comienza ese intervalo, límite superior de donde termina ese intervalo de ese dato. ¿Listo? Vamos a tenerlo muy en cuenta en este pedacito. ¿Qué más habíamos visto así de diferente a nuestras tablas? Creo que no era nada más, ¿cierto? Listo, entonces, para esto, necesitamos tener en cuenta algo. Entonces, por acá teníamos las siglas de lo que significaba cada cosita, ¿cierto? Y no sé si teníamos lo que significaba N. Creo que ese sí se me pasó por alto. Creo que ese no lo teníamos. Pero N, vamos a darlo cuenta, N es el número, lo anotan ahí por favor, el número de datos. El número de datos totales. El número de datos totales. ¿Esto qué quiere decir? Que acá cuánto equivale N en esta tabla de frecuencia que tenemos. A 48. A 48. Exacto, ¿listo? Esos son los datos totales de aquí que me representa lo que es N. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a ver unas pequeñas fórmulas, ¿sí? Yo creo que estas fórmulas ustedes ya la habían visto, de pronto vamos a cambiarle alguito, pero vamos a tener en cuenta una cosa, ¿sí? Unas fórmulas para hallar las medidas de tendencia central de datos agrupados. ¿Listo? Entonces, por ahí ponen medidas de tendencia central, ¿cierto? MTC de datos agrupados. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta algo que es algo de relacionar como lo que pasa en la vida o lo que tenemos que mirar en cada tiempo, ¿sí? Que es unas pequeñas, como por decirlo así, simplificaciones, ¿sí? Que nos dan abreviaciones de unos datos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo hallar, esta es la media. ¿Listo? Vamos a hallar la media. Entonces, voy a poner la fórmula, ¿cierto? Voy a poner la fórmula y voy después a decir lo que significa cada término. Entonces, la media se representa como una X y un palito arriba. ¿Listo? Tengamos muy en cuenta eso, que la media es un palito arriba, la X y un palito arriba, ¿cierto?
Y la media es igual, vamos a poner un simbolito por acá, de esta manera, ¿cierto? Y tenemos aquí X sub I y F minúscula sub I dividido todo esto en N. ¿Listo? Ya vamos a ver qué es eso. ¿Listo? Copien ahí. Ahora, decimos que X barrita, ¿qué significa esto? Media. ¿Listo? Ahora, voy a enseñarles este simbolito, que es como la que nos da eso. ¿Alguno ha visto un simbolito así? No, señor. ¿No? Listo. Este simbolito me dice que es suma, ¿sí? Que es la sumatoria, ¿sí? Esto es sumatoria, se llama sumatoria. Ya le voy a decir de qué es la sumatoria. La sumatoria de este pedacito. ¿Listo? Y que eso nosotros ya teníamos lo que era, permítame un momentico acá. Entonces, me decía que la sumatoria, ¿cierto? Ese simbolito me dice, sume los resultados de esta multiplicación. ¿Y qué es esta multiplicación? ¿Qué multiplicaba acá en este caso? Ustedes ya tenían lo que significa X sub I y F sub I. ¿Cómo? Profe, ahí multiplicamos la Ahí marca de multiplicamos clase la con marca de la clase frecuencia relativa. por la frecuencia relativa. No, ¿cuál frecuencia relativa? No, con la frecuencia absoluta. Exacto, con la Absoluta. frecuencia absoluta. ¿Listo? Bien. Y ese resultado lo dividíamos entre ¿qué? Entre dos. Entre el número total de datos. Exacto, el número total de datos. ¿Listo? Ya después vamos a ver cómo se hace. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de qué significa cada cosita o algo? No, señor. No, profe. Listo. Vamos a ver otra. Profe, ¿Listo? yo tengo una pregunta. Señor. Profe, es que no escuché lo de la sumatoria porque el internet está como malo. O no entiendo el simbolito de la sumatoria. Es sumar todas las multiplicaciones que tenemos. Sí, es sumar. Sumatoria significa sumar. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Permítame acá. Listo, entonces, ¿alguna pregunta acá? De los simbolitos, sumatoria es sumar los resultados. Ya ahorita lo vemos, ¿listo? No, señor. Listo. Vamos a ver lo que es la mediana. ¿Listo? La mediana. Ahora, en la mediana voy a coger y voy a, va a ser representada como ME, ¿cierto? Mediana, ¿cierto? Y L sub I, ¿qué significa L sub I? ¿Qué significa L sub I? ¿Clase? ¿Cómo, Lisa? Límite inferior, profe. No, ¿No es frecuencia absoluta? no, LI, ¿qué significa LI? ¿No lo ¿Marca de habíamos clase? visto? No, no. La marca de clase es XI, pero esto es LI. No, profe, no hay ninguno. Profe, usted no nos mostró de Límite inferior. Sí, no lo tienen como límite inferior. Yo sí, profe, acá está el sí, límite sí. inferior, profe. sí. Sí, nosotros habíamos visto ya que eso era límite inferior. Profe, yo le había dicho, yo dije, profe, se límite escucha, inferior, no se usted me escucha, dijo que no. no se escucha bien. No, yo le estaba poniendo lo cuidado a Lisette, que me había hablado, y le dije que no a ella. ¿Listo? Y esto vamos a verlo. Sobre 2.
¿Listo? Esta es la fórmula, ya después lo vamos a ver mejor. Menos F mayúscula, ojo, F mayúscula, sub I menos 1 sobre F minúscula sub I. La pila D, la pila triple A y una bolsa de color grande. Multiplicado 44. multiplicado por, creo que la teníamos de esta manera, lo que era A, que era Profe, A es amplitud. la amplitud. amplitud. ¿Listo? Entonces sí, la teníamos A mayúscula. Profe, ¿qué haces? Pero lo dejó entrar, pero tan tiquito y le salió error de conexión y lo sacó. Es por el internet. Y a Donato sí no lo dejó entrar, profe, a él sí no pudo entrar ni un poquitico. Ok. Hay que mirar eso. Ahorita lo miramos ahí bien. ¿Listo? A ver, es por la conexión de ellos. Listo. Entonces, ¿qué raro hay acá? Que no tengamos. Ojo, tengan en cuenta que ¿Sumatoria? es esto. No. ¿Qué términos o qué valores tenemos sobre esto? ¿Qué quiere decir? O sea, lo que les digo es que lo único que tenemos de raro, ¿cierto? Sabemos lo que es L sub I, lo que es F sub I, F mayúscula sub I, lo que es A, lo que es N. Pero lo que no sabemos es qué es F sub I menos 1, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto, vea. Este pedacito de abajo. ¿Listo? F sub I menos 1. ¿Y qué era F mayúscula sub I? F mayúscula sub I era frecuencia relativa. La frecuencia, no, Frecuencia absoluta. no. Acumulada. La Es la frecuencia frecuencia acumulada. acumulada, profe. Ujú, exacto. La F mayúscula, acuérdense, F mayúscula es la frecuencia acumulada. F minúscula, frecuencia absoluta y FR es frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces, necesitamos es ver lo que es la frecuencia acumulada. Pero ese menos 1, ¿qué me dice? ¿Ustedes qué creen que me dirá ese menos 1? Que hay que restarlo, profe, por uno. De lo de la Pues acumulada. digamos, ¿no? ¿No, profe? Que el resultado de la frecuencia acumulada le restemos 1. No. Está No. Normal, bueno, si uno piensa eso, ¿cierto? Que al resultado réstele 1, no. ¿Qué es lo que pasa? Que es cuando, digamos, acá tenemos nuestra tablita, ¿cierto? De frecuencia acumulada, y yo me paro aquí en este punto, ¿cierto? En este 38. Si se dan cuenta, en este 38, en esta fila. ¿Sí? Yo me paro aquí en la filita. Y cuando me dice frecuencia, F mayúscula sub I menos 1 es el número anterior. ¿Y cuál es el número anterior de este? 24. El 24. ¿Listo? Hay que tener en cuenta esto. ¿Qué? Sí, profe, no entendí. Ya. Acá. Lo que lo voy a poner por este ladito. Lo que es F sub I menos 1. ¿Cierto? F mayúscula. ¿Qué es eso? El dato anterior. ¿Cierto? El dato anterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy acá a mi tablita, ¿cierto? Y pues si me dicen frecuencia acumulada, es esta, ¿cierto? Este 38 que tengo aquí, este 38. Ahora, y me dice F sub I menos 1. Entonces voy a buscar el anterior de ese. ¿Listo? ¿Y cuál es el anterior? El 4. El 24. Perdón, el 24. ¿Cierto? Eso es lo que me quiere decir este pedacito de acá.
¿Listo? F sub I menos 1. Señora. Profe, no lo escucho. Sería 48 sobre 2 menos 24 por la amplitud dividido la frecuencia absoluta, ¿cierto? Sí, y la frecuencia absoluta sería 14. ¿Cómo le hice? Dice Montañez. Tiene el micrófono apagado. Montañez, ¿estás diciendo algo? Se salió. Profe, Señor. a Mateo se le fue el internet. Ok. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta acá? O vuelvo a repetir acá lo que es F sub I menos 1. ¿No? ¿Nada de preguntas? No, señor. Bueno. ¿Y qué nos hace falta? La moda. La moda. Bien. Entonces, vamos a ver. Aquí en este caso, tengo que como decirles algo, que lo que pasa aquí es que la moda no es, bueno, lo que vemos acá, acá, lo que vemos acá, ¿cierto? Acuérdense que la moda era como la frecuencia absoluta mayor, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos mirar, ¿cierto? Necesitamos mirar es qué número es. Eso, no qué intervalo, sino qué número es. Por eso no es como en la anterior, que, bueno, la moda en este caso es de 28 a 33. Pero ¿cuál dato es? ¿Listo? Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué dato es entre ese intervalo? El que está, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es el que más se repite? ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a tener algo por acá que lo que es moda. ¿Listo? La moda. Y la moda es MO, ¿sí? Mo, de moda. Y va a ser L sub I más. Vamos a hacer algo aquí larguito. Y tenemos FI, F sub I, ¿cierto? F minúscula menos F sub I menos 1 sobre, acá tenemos lo mismo de arriba, F sub I menos F sub I menos 1 más F sub I menos F sub I más 1. Todo esto multiplicado por A. Listo, copien este pedacito y ya les explico qué es cada cosita. Profe, yo tengo una pregunta de otra materia, Sí. de informática, que es que hay gente que dice que al presionar Alt más Qué pena con ustedes. No sé qué será esto.
Listo, niños. Eso es lo que me quiere decir eso. F sub i más 1 es la siguiente frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la frecuencia absoluta de este 15, ¿cierto? ¿Cuál es F sub i más 1? 14. ¿Y cuál es F sub i menos 1? 9. ¿Cierto? Anterior y siguiente. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. No, señor. Ninguno. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver acá. En este caso ya copiar. Ah, y la A, la amplitud. Esto todos ya conocemos que A es amplitud. Eso, entonces, volvamos a conectar, por favor. ¿Cierto? Entonces, para comenzar a realizar esto, de las medidas de tendencia central, vamos a hallar primero que todo lo que es la moda. ¿Cierto? Y vamos a utilizar esa fórmula de la moda. ¿Listo? Primeramente que todo. Entonces, la moda que me decía, voy a poner algo aquí por acá que decía X sub I multiplicado por F sub I. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué coloco esta casillita aquí? Porque la media, perdón, la media, sí, la media, perdón. Vamos a hallar la media. Entonces, la media me dice que es la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta, ¿cierto? Y todo eso sumado. Y el resultado de esa suma, divídalo por el total de datos que tenga. Entonces, ¿en qué me quiere decir? Voy a poner esto aquí, aquí. Entonces, el primero que tengo que hacer, tengo que tomar lo que es mi frecuencia absoluta, ¿bien? Que es 9, y multiplico por mi marca de clase. ¿Listo? ¿Y cuánto me da eso? 9 dividido 25. Perdón, 9 por 25, 9 por 25, perdón. 225. Me da 225, entonces esto lo voy a colocar acá, 225. Y voy a hacer lo mismo en cada uno. Listo, voy a coger mi marca de clase y lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta que tengo aquí, en respectivo. Entonces, cojo el 15, lo multiplico por 31, ¿y cuánto me da? 465. 465. Aquí, ¿cuánto me da? $518. Sí. Aquí, ¿cuánto me da? No sería como 430, profe. 430. ¿Y acá cuánto me da? 49. Cero. Cero. Digo 0. Ojo con eso. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetirles cómo hallo eso o para qué lo hallo, para hallar mi media. ¿Listo? ¿Qué hago? Tomo mi frecuencia absoluta, ¿cierto? Lo multiplico por la marca de clase. ¿Listo? Nada más. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hallar? Tengo que hallar, si nos devolvemos acá lo que es nuestra fórmula, ¿cierto? Ya después de hallar esa multiplicación, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sumarla. Sumar todo, Sumarla. ¿cierto? Entonces voy a coger y voy a sumar esto. ¿Y cuánto me da? ¿Cierto? Sumo todo esto. Y me da 1638. ¿Eso?
Yo sé que, bueno, toca a mano, la facilidad de tener acá Excel es esto, que nos da como nuestra suma rápidamente, ¿cierto? Me da 1638. Entonces, ya tengo lo que es la parte de arriba. ¿Y qué hacía con ese resultado? Ahora toca dividirlo No, entre toca dividirlo 48. por el... Sí, por 48. Por el total de datos, que en este caso son 48. ¿Listo? ¿Y cuánto da eso? 1638 dividido 48. Da 34.125. No, no es 34.000. ¿No? Es 34,125. 25. Eso es un decimal, no es un número entero. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Entonces voy a coger por acá, voy a poner lo que es, en este caso, voy a poner moda, media, mediana. ¿Listo? Eso es. Y ya sé que la media, ¿cuánto me dio? Pues me dio 125. ¿cierto? Y ya hallé lo que es la media. ¿Listo? Ese es como el promedio, ¿sí? El promedio de todos estos datos. ¿Sí? En vez de coger estos datos y sumar todos estos datos, dividirlo por 48, lo hice más sencillo. ¿Por qué? Porque tomé lo que era la parte de mi fórmula, ¿cierto? Tengo acá mi fórmula, entonces la tomé, la apliqué en estos datos y me quedó 34,125. ¿Eso? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? De lo que hice o cómo se realiza. No, señor. No, profe. Todos. Esto solamente lo único que hice fue reemplazar. Listo. Entonces, ¿por qué lo comencé por la media y luego mediana y moda? Porque necesitamos mirar algo. ¿Listo? Y ese algo que es con qué vamos a trabajar. ¿Listo? En este caso, lo que es la mediana, necesitamos, si se dan cuenta, un límite inferior, necesitamos una frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada anterior. ¿Listo? Pero ¿de dónde sacamos eso? ¿Sí? Entonces, nosotros para hallar la mediana, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos? Busquen en su cuaderno qué era lo que hacíamos. Profe, se hallaba ubicando todos los datos de mayor a menor. Sí, de mayor a menor, de menor a mayor, se ubicaban todo eso, y se hallaba ¿qué número? El dato la es mitad. de toda la El de la mitad. ¿Y cómo hallaba el dato de la mitad? ¿Qué hacía? Acá, necesitaba hacer esto, ya. Necesitaba hacer esto. Dividir el total de datos, ¿cierto? Acuérdense del total de datos. Y como quiero hallar cuál es el punto de la mitad, lo divido en 2, ¿cierto? Y en este caso, ya vi que bueno, después vamos a ver otro ejemplo que sí aplicaremos la ecuación. Entonces, ¿cuál era el total de datos? 48. ¿Cierto? Era 48 dividido entre 2. ¿Y eso es igual a qué? 24. A 24. A 24. ¿Listo? Y tenemos que tener en cuenta este pedacito de acá. ¿Por qué? Porque ese número, ojo, voy a ponerlo acá como una nota, como algo acá, una flechita. Dice buscarlo. Hay que buscarlo en la frecuencia
en la frecuencia acumulada. ¿Listo? Ese numerito, ¿cierto? Después de dividir, voy a ponerle acá como mitad. Ese numerito, 24 que me dio ese resultado, lo busco en la frecuencia acumulada, ¿cierto? Y esta, entonces frecuencia acumulada, esta, Después sí, del 9. vea que sí, esta, quiere decir que ¿cuál es mi mediana? 24. 24. ¿Listo? Ahora, yo sé que, bueno, este ejemplo, pensé que no iba a dar exacto, pero sí me dio exacto. ¿Listo? Después, dentro de 8 días vamos a terminar esto. ¿Listo, niños? Vamos a terminarlo y para seguir con lo que nos hace falta y ver otro ejemplo. ¿Listo? Listo, niños. Copien ahí.